Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola a todos. El día de hoy me siento honradísima porque tengo la oportunidad de entrevistar a alguien a quien admiro mucho, sumamente conocido, me faltan palabras y me sobran emociones para poder describirlo, experto en lo que es traducción médica y en las humanidades. Tengo conmigo y para todos ustedes a Pablo Muguerza. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ti, Katy, por invitarme. Es un placer, un enorme placer. Bueno, Pablo, yo sé que todos, o casi todos, si no somos todos, te conocemos de traducción médica porque eres un referente mundial. Pero quisiera que desde tu perspectiva nos cuentes cómo llegas al ámbito de la traducción. Pues mira, yo llegué al ámbito de la traducción cuando estudiaba medicina. Cuando estudiaba medicina pues, se me dieron siempre bien los idiomas, se me dan bien los idiomas. No tiene un mérito, es una parte de mi cerebro que funciona, no funciona. Y se me dan bien los idiomas. Con esa cosa y que estudié idiomas de pequeñito, con 14 años, pues ya había estudiado algunos idiomas. Cuando entré en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, pues claro, muchos textos llegaban en inglés. En aquella época no era tan fácil encontrar traducciones. Creo que en cuarto año de carrera estuve un verano fuera de España y vi un librito, el manual del Harrison, el Harrison de Medicina Interna, publicado en un librito, un resumen pequeñito, el mini Harrison. Y yo sabía que eso no estaba traducido. Y entonces cuando volví a España, pues como pasaban las cosas entonces, claro, escribí a la editorial diciendo que yo sería capaz de traducir eso en no sé cuánto tiempo y no sé cuánto dinero. Bueno, una locura que se hace a esa edad, ¿no? Para esa edad. Y bueno, pues eran otros tiempos, me contestaron enseguida, me dijeron que no pensaban traducir ese libro, pero que buscaban gente con mi perfil, con formación médica y que supiera idiomas. Entonces no había nada, no había carrera, no existía en España la carrera de traducción e interpretación, o sea, empezó muchos años después. Lo traducíamos e interpretábamos los que sabíamos idiomas y ya está. Y entonces así empecé a traducir. Enseguida me mandaron algo para traducir y estuve muchos años. Era la editorial del libro era McGraw-Hill. Y entonces, bueno, yo no sabía mucho, pero resulta que estaba entrando por la puerta grande de la traducción, porque era la empresa que más libros de textos, los más importantes. Yo traducía el libro que mis compañeros estaban estudiando y claro, yo me lo aprendía de otra manera, porque los traductores estudiamos muchas veces estudiamos lo que traducimos. Así que así empecé, con una idea. También vengo de una familia de periodistas muy famosos en España en su época, en los años 60 y 70. Y el asunto de la comunicación siempre ha estado muy presente en mi vida. Entonces, bueno, pues de pequeño cantar toda la vida, desde luego, pero transmitir información y hacerlo con un cierto toque personal siempre me ha interesado. Porque el hermano de mi madre era un presentador famoso de televisión, salía en la tele y entonces era algo muy llamativo. En los años 70, pues era muy llamativo. Yo iba a la tele a ver a mi tío presentar el programa y luego su hija Beatriz Pecker hizo un programa muy famoso de música pop, rock y pop en España, y siempre he estado rodeado de eso. Así que era muy fácil dejarse llevar y acabar siendo traductor y a veces de intérprete, que también he hecho de intérprete unas cuantas veces. Justo eso te iba a preguntar, si habías tenido roce con la interpretación. ¿Con qué modalidad? Pues mira, he hecho un poquito, no, de todo no te voy a decir, no, he hecho consecutiva y he hecho simultánea. He hecho simultánea durante bastantes años, pero hace muchos. Había una empresa farmacéutica en Madrid muy grande a la que iban 2 o 3 veces al año los jefes a hacerles auditorías, a comprobar cómo. Y entonces yo iba de intérprete y entonces yo acompañaba al equipo y hacía una simultánea sin papeles y sin nada. Yo iba traduciendo lo que decía todo el mundo. Los españoles eran un grupo de a lo mejor 8 o 10 personas. Luego se sentaban, tenían una reunión, interpretaba todo. Y bueno, aprendí mucho. Luego he hecho alguna consecutiva para alguna persona importante en España, por lo menos. Y últimamente, ahora lo que hago en la actualidad es que hago interpretación de entrevistas a pacientes, pero que están grabadas. A mí me mandan el audio en español y yo lo escucho y lo interpreto al inglés.
Ujú. Pero claro, puedo parar y ir para atrás y para adelante y tal, así que no sé qué categoría es exactamente. En realidad es una nueva, o sea, no es una simultánea per se en tiempo real, pero sí entiendo que lo que tú haces es, al final se sobrepone tu voz a lo que dice el paciente en inglés, ¿correcto? Ah, Entonces, en el contrato pone simultánea, en el contrato pone simultaneous interpretation, pero se entiende que como la finalidad es extraer absolutamente todo lo que dice el paciente para que luego se pueda transcribir, se entiende que puedo parar, que puedo hacer claro, esta pequeña trampa, porque a veces dicen nombres y es muy importante que si dice un nombre quede claro. Luego para eliminarlo en realidad, porque la idea de todo esto es anonimizarlo finalmente para que la grabación no se pueda nunca identificar al paciente por la grabación. Pero en fin, que son muy importantes cosas que a lo mejor en una simultánea, imagino yo, por lo que yo recuerdo, a lo mejor no tienen tanta importancia, pasas por encima el nombre de una máquina, a lo mejor que mencionan de un aparato concreto, o de un medicamento, a lo mejor el nombre comercial no suena, no lo oyes también no lo sé. En fin, que eso hago, esa es mi relación con la interpretación. La primera vez que lo hice, por cierto, lo recuerdo perfectamente, porque era para esta organización mundial que intenta adelgazar. Bueno, es una multinacional que es como una secta, un negocio de estos, un negocio de estos, ¿cómo se llama? Piramidal. Um, ok, ya, uh, te comprendo. ¿Como Herbalife? Herbalife, ese es, exactamente, Herbalife. Yo no tenía ni idea de lo que era, yo solo sé que me ofrecieron un montón de dinero por ponerme, era un crío, yo tendría 18, 19 años, ponerme en el escenario con muchísima gente y bueno, pues traducir los testimonios, ver aquella locura de la gente que decía, yo he conseguido, yo he adelgazado, yo te he vendido, y el otro que les decía, sois lo mejor y sigue, bueno, estas cosas. Esa fue mi primera interpretación. Mira, qué curioso. Acá en Perú, Herbalife es bastante conocido por el negocio piramidal y porque, bueno, siempre hay, me imagino que por allá debe ser igual este chiste de que te prometen el cielo y las estrellas, pero finalmente el tema de la salud va acompañado con dieta y con ejercicio y todo lo demás, ¿no? El tema del peso. Pero es bastante interesante lo que comentas y eres la tercera persona con la que me topo en el sentido de que hace simultánea, que se va a presentar como si fuera simultánea en tiempo real, pero que tiene que hacerlo, digamos, fuera de cámaras, pero sí es el primer caso y tiene sentido, porque me imagino que esto va relacionado con los trials, ¿verdad? Con consentimientos informados, con ensayos clínicos o con cualquier cosa en la que el paciente deba tener, como bien mencionas, el anonimato requerido. Entonces, qué mejor que alguien experto, porque a diferencia de nosotros, y en este caso yo que soy traductora e intérprete formada, nosotros nos especializamos en un poco de cada cosa. Tú eres experto que te has especializado en traducción. Tú has hecho el proceso Claro. al revés, según te entiendo. Claro, yo lo que hago, en realidad hago dos tipos de entrevistas que son fascinantes. Las dos es casi lo que más me gusta hacer en la actualidad, aparte de que es lo que mejor me pagan. Por un lado, hacemos control de calidad de traducciones. Es decir, aunque son entrevistas con pacientes, siempre son entrevistas con pacientes, algunas están dedicadas a comprobar que la traducción que se ha hecho del cuestionario la entiende el paciente. Entonces, aunque al paciente le están preguntando por su enfermedad y cuánto tiempo hace cuándo le diagnosticaron y a qué hora toma la medicación y a qué efecto secundario, aunque le están preguntando ese tipo de cosas, lo que estamos comprobando es que el paciente entiende la entrevista a la primera. Y no hay que darle, el entrevistador no puede darle ningún tipo de explicación. Si no entiende la pregunta, tiene que pasar a otra. Y entonces eso es muy interesante porque es un control de calidad de la traducción espectacular, ¿no? Una vez que ha pasado por todos los filtros habituales de revisiones y retrotraducción y conciliación, etcétera, eso lo hacemos y es muy interesante. Y luego, por otra parte, efectivamente, está un tipo de también control de calidad, si quiere, de participantes en ensayos clínicos, en donde les preguntan, bueno, pues qué efectos secundarios ha tenido la medicación, qué le parece el trato con el equipo de investigación, está satisfecho diga de 1 a 10 cuánto, si le parece, le duele mucho, le duele poco, ha mejorado mucho. Esto es muy interesante porque
soy el único traductor que conozco que trata habitualmente con pacientes y oye a pacientes hablar. Además, mis pacientes, por llamarlos así, no son míos, son de otros médicos, pero los pacientes a los que yo escucho son todos hispanohablantes en Estados Unidos. Uy, juegas mucho con los acentos. ¿Perdón? Juegas un montón con los acentos. Claro, y es interesantísimo, interesantísimo, porque, primero porque, como sabes, dentro de muy poco la población hispanohablante de los Estados Unidos será la mayor del mundo, si, cuando ganen a los mexicanos. Así que ese es el español al que vamos a terminar, yo creo, traduciendo a todos. Así que me interesa muchísimo y me interesa muchísimo ver cómo viven los pacientes los ensayos clínicos, porque está muy bien teorizar sobre cómo traducir randomized o clinical trial o whatever. Muy bien teorizar sobre todo eso, pero a mí me importa muchísimo más que entiendan los pacientes lo que están, dónde están y qué están haciendo con ellos y qué es eso del ensayo clínico. Y bueno, así escucho a los pacientes y bueno, ya repito lo que dicen en inglés y ya digo, creo que soy el único, yo no conozco a ningún otro traductor que puedo hablar con el conocimiento de causa con el que puedo hablar yo, y es que lo que me da es 4 o 5 veces al año hacer una serie, suelen ser 10 o 15 entrevistas por cada vez, y simplemente oigo a los pacientes hablar, que es imprescindible para traducir para ellos. Ujú. Y coméntame, ¿tienes como médico alguna especialidad o te tocó esto? Por ejemplo, yo que hago traducción e interpretación médica, obviamente no a tu nivel, pero la hago. Cosas o áreas en las que yo me puedo manejar: ginecología, oftalmología, em, endocrinología, gastroenterología, neurocirugía, pero es porque me ha tocado lidiar mucho con esto y que normalmente trabajas con el especialista y fuera de la parte humana, biomedicina o biomecánica, ¿no? Equipos médicos y de laboratorio utilizados, porque acá se importan, se traducen, se venden, todo el material tiene que ser traducciones selladas, certificadas, que son las que hago como miembro del Colegio de Traductores del Perú, y en muchas ocasiones, al momento de capacitar al personal en el uso, me toca interpretar. Entonces, digamos, ese es el espectro en el que yo trabajo en el área de medicina. Tengo otras colegas que trabajan con acreditaciones internacionales para hospitales y tienen que ver otros aspectos también, además digamos, del conocimiento duro de las áreas de especialidad. ¿Tú pasaste por esta suerte o tienes una especialidad a la que te has venido abocando porque has hecho especialidad como médico? ¿Cómo ha funcionado en tu caso? No, yo terminé de estudiar en el año 87 y entonces para estudiar una especialidad, que yo hubiera estudiado pediatría si hubiera podido, porque me entusiasma, me gustan muchísimo los niños, y para eso tenía que estar 2 años estudiando para aprobar un examen que en España se llama el MIR, médico interno residente, y había que estar 2 años estudiando para superar ese examen y entonces acceder a la especialidad. Y yo estaba harto de estudiar. Así que yo tengo el título de lo que entonces era medicina, pero no llegué a presentarme al MIR, al examen del MIR. Yo ya empecé a trabajar como traductor. Yo traducía medicina, la que cayera, en los primeros trabajos que tuve, y muy pronto empezaron a dar mucha documentación relacionada con los ensayos clínicos. No sé por qué, bueno, alguna empresa se fijaría. Pues te estoy hablando quizá en 2010, ya pasamos un buen salto de años, ¿no? Han pasado un montón de cosas, pero hacia 2010, unos años antes, y entré en contacto con Fernando Navarro, que es el gran dios de la traducción médica, ¿no? Y enseguida él me dice, ¿por qué no te especializas en ensayos clínicos? No hay nadie que haga esto. Y bueno, pues tengo que, además de deberle todo lo que le debemos todos los traductores médicos a Fernando por su libro, yo le debo que me sugirió esto. Y eso hice, y empecé con los protocolos de ensayos clínicos, que ha sido al final lo que me ha llevado a escribir el libro y más cosas, y luego fui ampliando un poco toda la documentación relacionada con los ensayos clínicos, que no son solo los protocolos, son los consentimientos, los formularios de consentimiento informado, las hojas de información para los pacientes, y luego mucha documentación técnica, como las fichas técnicas, etcétera. Eso como especialidad básica. Yo, si alguien quiere pensar en mi especialidad en la traducción médica, es ensayos clínicos, documentación relacionada con los ensayos clínicos. Ahora bien, como
profesor o formador o trainer de traducción médica, mis especialidades, los temas que más me gustan y los que creo que soy un poquito más que la media son los de vanguardia: oncología, genética, inmunología. Son donde yo creo que me defiendo mejor. Sobre todo porque hay muy poquita gente que lo domine. Por supuesto, es el nicho que has encontrado en el campo de la traducción médica, porque independientemente de Fernando o de tu persona, presumo que en otros idiomas y en otras partes del mundo también hay sus iconos, Claro. como en todo lugar. Entonces, otra pregunta que creo que todos tenemos: ¿cómo llegas a América cómo es que te vuelves conferencista internacional? Yo te conocí en el 2021, gracias a Juan Macarlupo, el argentino al que me gustaría entrevistar también. Pero tú ya eras conocido. Entonces, ¿cómo es? Todo una carambola, ¿no? Nunca nada premeditado y todo fue mira, ya que hablábamos de conocer al Pablo, yo soy la persona que conozco que más suerte ha tenido en su vida. Es así. Y el chiste es enseguida, ¿no? Bueno, pero buena suerte o mala suerte, porque uno puede, yo tengo mucha suerte, pero toda mala. No, yo tengo muchísima suerte y toda buena. Me han tocado cosas que no tienen ningún mérito. La facultad de hablar idiomas, por ejemplo, ¿no? de que se te den bien los idiomas, no tiene ningún mérito, es algo que te toca. Algunos lo tenemos y otros no lo tienen. Ya está, otros tienen más pelo que yo. Es así, no hay nada más que hablar. Como conferenciante ya me habían animado en una asociación a la que pertenecía yo entonces, de traductores, ya me habían animado pues, para que hablara del tema de los ensayos clínicos, porque había poca gente, porque era un tema que interesaba muchísimo, y ya había hecho alguna intervención en Málaga, en un congreso de esta asociación de la que yo era miembro entonces y de la que ya no soy. Y entonces me invitaron a Málaga, me acuerdo. Y bueno, pues esto empezó. De Málaga me dijeron: ¿y por qué no te presentas a esto de Argentina? Y la primera vez que fui a Argentina me lo pagué yo todo. Y fui a Argentina, no me hicieron demasiado caso, era uno de tantos ponentes. Pero pensé, esto me gusta y esto me interesa y aquí funciono. Esto va bien. Y así empezó y todo vino sin grandes esfuerzos. A mí me gusta mucho viajar, me gusta muchísimo, me sigue gustando, y bueno, que era una oportunidad de, por un lado, afianzar mi carrera y avanzar en ella, y por otro lado, de viajar también. Así que en Argentina enseguida funcionó muy bien, primero con Verónica de la Encina, una directora del Instituto San Bartolomé en Córdoba, Argentina, que también era de la asociación, o alguien me invitó a Rosario, entonces estuve en Rosario. Estuve en Córdoba, también me invitó el actual presidente de la TINA, esto que llaman Translated en Argentina, y que se llama Juan Vaquero. Juan Vaquero también hace muchísimos años me vio y dijo: darías un día entero, 8 horas, no me acuerdo, de protocolos de ensayos clínicos aquí en Córdoba, y también me llevó también en unas condiciones como se hacía entonces, todo un poco aventurero. Y poquito a poco, pues ya Argentina fue Córdoba, en Buenos Aires he estado 5 veces, en Rosario 3 o 4, en Córdoba unas cuantas. Luego me invitaron a México 2 veces, a Querétaro, con un inolvidable viaje de Querétaro, y a otro sitio que ahora no recuerdo, me va a matar mi amigo Rodrigo, no me acuerdo ahora mismo de otra ciudad, a Cuernavaca. Bueno, fue todo saliendo así. A la vez, pues me proponían, enseguida abandoné este carácter aventurero de la cosa y enseguida pude pedir dinero a cambio. Y pedir dinero a cambio de viajar. Decir: no, hombre, es trabajo para mí. Y enseguida fue un salto, fue todo sin premeditarlo. Entonces, en aquella época, primero, vamos a decir, entre 2010 y 2015, se organizaban en Centro Europa, en Hungría, en Budapest, fue muchos años en Budapest, un ciclo de conferencias que estaba muy bien, un congreso estupendo, BPs en BP, de BP Conferences. Me invitaron 3 o 4 veces a Budapest, y también había otra empresa alemana que hacía un congreso muy importante en Freiburg, en la Selva Negra, y también me invitaron 2 o 3 veces. No busqué nada. Solamente había una muy buena disposición por mi parte, a la gente le interesaba por lo que fuera, y bueno, me fui haciendo un huequito. Luego surgió lo de escribir el libro, etcétera, y
Y claro, aunque hablo también en inglés, doy conferencias en inglés también, pues en español creo que mantengo la tradición familiar de que nos comunicamos bien, de que nos explicamos bien. Y entonces supongo que es eso lo que el único éxito, porque evidentemente no es mi físico y así que tiene que ser algo relacionado con lo profesional y esa es la historia, así ha funcionado. Nos has contado tu curva de aprendizaje y tu curva de crecimiento profesional en la traducción. Como te dije, tú eres el caso inverso, el especialista en un área que se especializa en traducción. Me imagino que con el tiempo te pasa como nos ha pasado a los que estudiamos la carrera. Entiendes el proceso de desverbalizar y reverbalizar. Yo lo pongo de ejemplo cuando enseño de esta manera. Cuando lees el contenido o cuando escuchas el discurso en la lengua origen, es como tener un condominio, un edificio muy bonito construido y lo tienes que destruir. Ahí estás entendiendo, pero observas cómo son los cimientos, cómo está construido, porque lo tienes que volver a construir en la lengua meta, eso es reverbalizar, para que se lo puedas entregar a tu audiencia. Has mencionado inicialmente al público hispanohablante de Estados Unidos, con el cual yo también trabajo mucho, que a diferencia de ti que trabajas en el área médica, fuera de COVID, que fue donde trabajamos mucho en área médica y en remota, interpretación remota, yo me dedico a lo que es derechos humanos, la de agricultura, etcétera, ¿no? Por el tema de la inmigración. No, español o el español de Estados Unidos no es el único, digamos, que se ve afectado, pero como inmigrantes, pero sí, digamos, al ser la población más grande en ese país de idioma extranjero hablado, es donde hay más trabajo. La curva de aprendizaje para poder manejarte con los acentos. Y te voy a poner un ejemplo de qué me pasa a mí con España. Cuando escuchas español de España, te acostumbras al acento madrileño. Es el primer referente. Pero ustedes tienen diferentes acentos más allá que tienen el euskera, el catalán y creo que un idioma más que me disculpo por no recordarlo. Gallego. Gallego, ahí está, que son sus idiomas oficiales. ¿Ok? Por ejemplo, cuando escuché por primera vez hablando a alguien de Murcia, casi me voy de espaldas. Me recordaron a mis colegas chilenos, a mis queridos amigos chilenos. Cuando tengo que interpretar a un chileno del inglés, del español al inglés, que suele ser el comercio en Estados Unidos, es mucho directa e inversa, o sea, es ida y vuelta, o mejor dicho, en América Latina y en América continente viene a ser así, ida y vuelta, directa e inversa. Entonces, Murcia me recuerda a Chile por la velocidad, por cómo terminan las palabras, porque les falta mucho, me tocó. A mí, pero esto es interpretación, un ponente que escribía perfectamente, porque tuve que leer algunas cosas que él había escrito, pero cuando lo escuché hablar fue otra cosa, fue un impacto muy fuerte en donde yo decía, yo hablo español, pero me cuesta entenderle a esta persona. Y voy a poner un cliché, porque eso ha sonado mucho por acá, La Casa de Papel, que nos ha ayudado como serie en Netflix a entender otros acentos diferentes en España. Porque aquí se consume mucho español en este lado del planeta, español de América Latina, ¿no? Y es más conocido el argentino y sobre todo el mexicano del DF. ¿Cuál ha sido tu experiencia, ya que nos has contado que tienes este tema de las entrevistas con pacientes, en función de la forma de hablar de español de Estados Unidos, porque es una suerte de Spanglish con diferentes acentos del propio México o de Centroamérica sobre todo? La experiencia es, primero empiezo por un objetivo, es muy gratificante, hablando un poco de todo, ¿no? Como yo me considero un humanista, si acaso nos pusiéramos de acuerdo en la definición de humanista, en el sentido de una de las claves del humanismo es que las mentes son como los paracaídas, ¿no? Solo funcionan si están abiertos, pues escuchar a pacientes que están en Estados Unidos y que son mexicanos o chilenos, o escucharlos contar sus desgracias, su problema. Generalmente yo escucho a pacientes con problemas graves, ¿no? Que están en un ensayo clínico, porque normalmente tienen cáncer, casi siempre. A veces tienen diabetes, a veces tienen enfermedades crónicas importantes que les han llevado a un ensayo clínico, porque quieren mejorar, porque no están a gusto con el tratamiento. El sufrimiento iguala los acentos, no los iguala, pero elimina un poco las diferencias. Entonces, esa es mi teoría, mi teoría. Entonces, yo estoy muy abierto y yo no sé identificar, no sé distinguir, sí, probablemente un mexicano
de algunas zonas de México. También en México hay muchos acentos diferentes. Sí. Entonces, sí puedo distinguir a los del norte un poco, quizá, pero escucho, como digo, a gente de México, de Chile, de Perú, por supuesto, Ecuador, de Salvador, y es curioso porque, claro, cuando tienen, evidentemente cada uno tiene una forma más rápida de hablar, una forma más lenta, pero el hecho de que están hablando de algo tan íntimo y tan importante en su vida como es su enfermedad, iguala un poco los acentos. Y entonces, bueno, yo oigo como un acento un poco neutro, casi, que es el del paciente enfermo, que habla en español. Y no son tan distintos. Luego, a veces sé la nacionalidad, a veces no la sé, a veces ellos se delatan, ¿vale? A veces mencionan algo de su país o cuando ha venido. Por ejemplo, una pregunta habitual que les hace el entrevistador es si su enfermedad le impide viajar. Y entonces a menudo ellos dicen, no, hace poco no, fui a ver a la familia o tengo la familia. Y entonces es ahí cuando me doy cuenta de que estoy escuchando a un chileno o a un venezolano. Ahí. Hasta entonces solo sé que es un hispanohablante y no es tan distinto. No es tan distinto. Así que, perdón, con esto quería decirte otra cosa y es que me he olvidado, que es una barbaridad por mi parte, al hablar de América, de mi proyección profesional en América, de los Estados Unidos. Pero el país al que más veces he ido, que más veces me invita y que el año que viene me invita 2 veces por lo menos de momento, es Estados Unidos. A veces para hablar en inglés, a veces para hablar en español, y ahí sí que tampoco he buscado nada. Ellos me han venido a buscar. Perdón, eso es con respecto a la pregunta anterior. No, no te preocupes. Al contrario, encantados de escuchar la parte humana de la vida profesional de Pablo. Como te dije, tú eres bastante conocido justamente por las especialidades que tienes. Otro aspecto que quiero resaltar de ti como docente que soy es que tienes una excelente metodología. Me tocó en el año que te conocí ser tu estudiante siendo ya profesional junto con estudiantes, a los que yo llamo colegas en formación en los cursos de Juan Macarlupu, entonces, porque eran abiertos. Me acuerdo que este era uno, yo entré a uno que era sin costo para nosotros y que quería saber, ya había escuchado tu nombre, pero nunca te había escuchado. Entonces quería saber, ya que la pandemia me permitía virtualizar, vamos a ver de qué se trata. Entonces, eran mis estudiantes, yo los animé a participar y cuando nos encontramos en la siguiente clase, todos tuvimos la misma impresión. Sabes llegar a como trainer, como formador, como capacitador para los puristas. Sabes bastante bien llegar a todo tipo de audiencia. Presumo yo que es por lo que también comentas, que tienes que tratar con los pacientes. Claro. También al momento más allá de la habilidad dura de traducir o de interpretar, o como lo quieras llamar, de la transferencia de discurso de contenido escrito, está el lado en el que no sé si es la ventaja de la profesión original que tienes, porque tú también ya eres un traductor, muchísimos años de experiencia. Creo que el hecho de tener tanto contacto en situaciones tan complicadas, no es un evento comercial en el que, o no es un contrato de locación de servicios en el que es simplemente una transacción. Tú estás viendo mucho el lado humano de gente y lo que has dicho me ha gustado mucho. El dolor mella el acento, lo iguala, porque el que sufre no tiene nacionalidad, no tiene, lo único que tiene es un idioma que tú identificas, pero no tiene nacionalidad, y el dolor del sufrimiento no es que sea más grande o más chico. Cada paciente en su universo, en esa circunstancia en la que tú trabajas, el dolor es único. No es cuantitativa ni cualitativamente comparable. Y creo que si me permites opinar, es una experiencia que te ayuda a ser un buen formador digamos, de profesionales o de futuros profesionales en el ámbito médico, para que cada uno encuentre su nicho. Siempre de tus cursos me llevo eso. Encuentra tu nicho, prepárate por aquí, hazlo por acá y hazlo por allá. Y eso me lleva, terminando un poco con tu vida profesional, a cómo es que Pablo empieza a pulir sus habilidades de traductor e intérprete. Normalmente uno tiene un proofreader, un corrector, un revisor, pasas por tu cadena de quality assurance y quality control, ¿no? Pero ¿cómo fue en tu caso?
Primero déjame que le dedique un minuto a Juan Macarrupu. Lo que ha hecho Juan Macarrupu por la formación de las traductoras y los traductores, y supongo que de las intérpretes también en Latinoamérica, es fundamental. Y algún día alguien le debería rendir un homenaje, porque este hombre lleva años mejorando, haciéndolo cada vez mejor. Empezó a un nivel muy como todos empezamos y ha ido mejorando su empresa, mejorando su forma de hacer las cosas, mejorando los temas, ofreciendo cursos gratuitos continuamente cada vez que hace uno de pago. Los de pago son asequibles para toda Por Latinoamérica. supuesto, $25 es bastante Bueno, asequible. me parece que es importante señalar esto sobre Juan, que además es un tipo estupendo y del que yo me considero buen amigo, y eso por un lado. ¿Cómo me pulí yo como traductor? Pues mira, yo tuve, claro, una vez más, la suerte. Yo empecé a traducir, como te contaba, para McGraw-Hill y estaba con aquel problema de si estudio para el MIR, para el examen para poder hacer la especialidad o no, y entonces McGraw-Hill me ofrece un contrato como de traductor de plantilla, porque entonces McGraw-Hill tenía un departamento de traducción al español de in-house. Y entonces yo dije, pues un contrato muy bueno para aquella época, y dije, pues esto es lo mío, voy a hacer libros de medicina, voy a dedicarme a que se editen libros de medicina, con eso conjugo cosas que me gustan mucho en la vida, los idiomas, la medicina y los libros, como buen humanista, ¿no? Los humanistas nos gustan los libros. Entonces, esa era la forma de hacer las tres cosas a la vez. Y entro en el departamento de traducciones de, de traducción al español de medicina, y el director del departamento se llama Ángel Hernando Saudán. En realidad se pronuncia Saudán, porque es un nombre suizo, si no recuerdo mal. Ángel Hernando es la persona del mundo que yo he conocido en toda mi vida que más sabía de traducción médica. Él ya llevaba muchos años traduciendo, era un médico y es un médico especialista en medicina física y nuclear. Y entonces, aunque suena muy grande, McGraw-Hill, el departamento de traducción para el español, se resumía en que estábamos en una mesa, él estaba aquí y yo estaba aquí, y los dos estábamos revisando traducciones que habíamos encargado. Entonces, durante 2 años, casi 3 años, yo tuve a la persona que más sabe del mundo, que nunca he conocido a nadie que sepa tanto como Ángel Hernando, porque tuve todos los días a mi lado para consultarle, para que me enseñara, explícame este tema, cómo hago aquí, cómo... Esto es un privilegio que me ha dado la vida, es imposible, nadie más lo puede tener. Es que nadie puede tener a Ángel Hernando. Luego él se fue porque encontró un trabajo y entonces yo fui director del departamento de traducciones. Y claro, entonces adquirí una forma de tratar con los traductores. Yo tenía 30 años y era director de traducciones, yo no daba crédito, ¿no?, a lo que me estaba pasando. Y estuve muchos años allí. Y eso me pulió de por vida, me sirvió, fue un aprendizaje impagable, gratuito, pero impagable, y aprendí con el mejor y con los mejores. La mayor parte de los mejores traductores que hay ahora en el mundo, por lo menos a los que yo conozco, los que están relacionados con Fernando Navarro, con la esfera de Fernando Navarro, tradujeron para mí en McGraw-Hill hace 30 años. Venían a traerme, además como entonces tenías que ir a llevar la traducción físicamente, tenías que ir y hablar y teníamos que charlar y qué problemas has tenido y resolver dudas. Y yo resolvía dudas a gente que ahora son grandes dioses de la traducción. Así que más o menos espero haber respondido a tu pregunta. Por supuesto, has pasado por la curva de aprendizaje. Como te comentaba, soy docente, formo traductores e intérpretes profesionales e independientemente de la especialidad en una casa de estudios y también creo que independientemente del país, obtienes con suerte hasta el 30% de lo que vas a ejercer. Porque eso es en toda profesión, porque las universidades, las instituciones técnicas, no sé cómo funciona en España, acá tenemos universidad e instituto técnico, ¿no?, que es una carrera corta, de varias otras profesiones, incluyendo traducción e interpretación, te ofrecen lo que hay en el momento, pero tú mismo nos estás contando tu línea de carrera, cómo empezaste, cómo se dio, y aunque empezaste por la puerta grande, como tú bien mencionas, tuviste que empezar desde abajo, en una puerta grande, pero siendo chiquito, para que crezcas. Y nos pasa a todos igual.
y uno toma las oportunidades, en algunos casos las aprovecha, en otros casos las desaprovecha, en otros casos se lanza, en otros casos no se lanza, y eso es parte de las decisiones. Y también, y presumo que estás de acuerdo conmigo en esto, nuestra profesión, la traducción y la interpretación son cambiantes constantemente. Hace un rato hablabas de traducciones a mano. Yo estudié traduciendo a mano y desde el 2009 que no traduzco a mano nada. No, es más, yo me he dado cuenta que he perdido mi capacidad de escribir a mano porque no lo hago, solo firmo. Y es más, ahora con la traducción certificada digital ya ni siquiera firmo a mano, solo firmo a mano en el banco y en el notario. Esto es, te comenté que estoy por tener una cirugía el lunes y he firmado mis consentimientos en digital. Claro. Ya no los firmo a mano y con huella dactilar. Bueno, también esto ha venido con la pandemia, ¿no? Pero a eso es a lo que quería llegar. Y de aquí vamos a pasar un poco al Pablo humano. En el 99% de casos, la COVID-19 nos dejó sin trabajo. Ya seas empresa o ya sea de traducción e interpretación. Creo que ustedes trabajan mucho con editoriales, cosa que aquí, por lo menos en Perú, no sucede. Es muy baja la demanda de traducciones de libros porque ya vienen traducidos de allá al español. Pero sí, salvo el sector salud, porque luego empezamos, pasó el 20 y ya en el 21 empezó mucho trabajo por COVID, nos quedamos, hubo como que un aterrizaje de la realidad, porque la pandemia esta era algo que se masificó justamente por el avance tecnológico. Llegó a todo el planeta justamente porque llegó por avión. Los pacientes cero no necesariamente eran el paciente cero real, era el que identificó el gobierno en su momento. En cada país sucedió lo mismo. Entonces, yo le llamo a esta etapa de mi vida mi momento más humilde, porque tenía una buena línea de carrera. Yo me dedico aquí al sector privado, como te dije, tengo varias especialidades, medicina es una de ellas, pero es por el tipo de formación, pero de repente todo se cerró, porque las fronteras se cerraron, sobre todo al principio. Creo que ustedes empezaron en febrero en España, si es que la memoria no me falla. Aquí empezamos con el aislamiento social obligatorio, que fue el nombre, el lockdown, que nos dio el gobierno, era así. Empezamos el 16 de marzo del 2020 y supuestamente era cada 15 días, ¿no? Y que salimos por una necesidad de que la gente tenía que comer. Salimos a las calles, y digo como sociedad, el plural, en julio, agosto. Entonces, pregunto yo, ¿cómo es que impacta en tu vida, no solo profesional, sino también personal, la pandemia, y qué lecciones aprendidas te deja? Bueno, como la pandemia a mí apenas me afectó, en ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque yo vivo, hace 14 años, yo soy de Madrid y vivía en Madrid con mi pareja, y hace 14 años nos vinimos a vivir aquí a Valladolid, donde vivo en la actualidad. Está muy cerca de Madrid, muy cerca en tren de alta velocidad, está a 250 kilómetros casi, pero son 50 minutos de tren. Y así que estás como a las afueras de Madrid, pero estás en otro planeta. Esto es otra dimensión, otra cosa completamente diferente. Entonces, mi vida desde hace 14 años es mi pareja, nuestro gato y un entorno maravilloso que tengo, de mucho campo, muchos parques muy bonitos, una piscina, una pileta o como se llame. Y ya está. Pues ahora hay que confinarse. Pues bueno, pues uno de los dos irá a comprar aquí al lado cuando haga falta. Y eso fue lo que cambió nuestra vida personal. Nada, por lo demás todo seguía igual aquí. Todo, no cambió nada al ser una ciudad pequeñita. Ningún cambio en lo personal. Prácticamente ninguno. Y me infecté una vez, di un poquito positivo, estuve 24 horas malo y nada más. Porque no nos exponíamos, claro, porque estábamos acostumbrados a no exponernos. En lo profesional, tampoco, porque aunque no tengo muy mala memoria para los años, para hace así 2 años nada más, yo creo que lo que se sustituía enseguida lo que faltaba de traducción por más clases.
dimos muchísimas clases a muchísima gente por internet. Todo el mundo me invitaba, pues yo aceptaba todas las invitaciones, me invitaba, quiero decir, todo el mundo me contrataba. Me contrataban y entonces lo aprovechamos para eso. Así que para mí fue el gran salto a la formación, que ahora casi vivo exclusivamente de eso. No, la verdad es que no. No, hago muchas otras cosas, pero hago muchísima formación y fue por culpa de la COVID. Y a mí me vino bien en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Como además no perdí familiares, no perdí a nadie conocido, nadie lo pasó mal, pues ¿qué le voy a hacer? Tengo que hablar bien de este momento. Por supuesto, y de eso se trata. Por ejemplo, yo tengo la situación totalmente distinta. Yo ya he contado en otras ocasiones que soy sobreviviente de COVID. A mí sí, a mí sí me afectó. Pensé que no iba a poder interpretar nunca más, porque la neumonía esta viral es bastante fuerte. Aparte de que, bueno, también es otra realidad. Yo vivo en la capital. A mi familia le chocó menos que a mí, que vive en la selva peruana, a mis papás, siendo ya adultos mayores. En provincia, que sería lo equivalente de lo que tú me cuentas, definitivamente la realidad era otra. Aquí en el Perú, quienes vivían en el campo la sufrieron mucho menos que los que vivíamos hacinados en la parte urbana y sobre todo en las capitales de departamento, pero también por una crisis sanitaria. Se evidenció lo que ya sabíamos y no le hacíamos caso como sociedad. Pero más allá de eso, lo que yo le agradezco, y por eso te quería tocar la COVID-19, es algo que yo suponía. Yo gracias a esta pandemia te conocí y aprendí a conocer a otras personas, eh, a otros, digamos, colegas que ya has visto con los que interactúo en redes sociales. Me acerqué incluso a colegas con los que no trataba más allá en mi medio local peruano y en mi medio local sudamericano. La virtualidad nos obligó de buena o mala forma a estar cerca y hubo el boom. Yo vivía de la docencia, me acuerdo que fueron, ¿cuánto? 4, 5, 6 meses de únicamente dedicarme a dictar clases porque era lo que seguía. Y tuve que aprender y adaptarme a la educación virtual, que fue difícil. Fue difícil en otros aspectos, pero yo soy consciente que no a todos les ha ido mal y que también de las situaciones espantosas, porque fue una crisis espantosa, se pueden tomar muy buenas oportunidades, como es lo que cuentas. Voy a poner un símil bastante exagerado: los juicios de Nuremberg. El Holocausto fue el evento más terrible de la humanidad en el siglo XX, ¿ok? Pero los juicios de Nuremberg, que son los juicios para los sentenciados o a los prisioneros nazis en ese momento, llevaron a algo muy bueno, a que se entienda de que el traductor e intérprete se tiene que profesionalizar, y a la generación y creación de lo que conocemos ahora como cabinas de interpretación. Y a su par, la pandemia llevó a la generación de la interpretación remota simultánea, porque antes solo existía la telefónica como remota. Y ha llevado a que existan otro tipo de situaciones como la que tú comentas, presumo yo, que tienes a gente para la que haces una interpretación simultánea de acuerdo a tu contrato, que son pacientes, y todo es a través de la virtualidad, porque es para Estados Unidos y presumo que lo puedes hacer desde cualquier lugar en el que te encuentres, no necesitas estar allá. Te lo mandan, lo pausas, lo entregas. Entonces, tomando esto como tema macro, a mí me da mucho gusto, como cosa positiva de la pandemia, el haberte conocido, porque no te conocí sola, te conocí junto con un grupo de estudiantes bastante desanimados y que eran conscientes de que al ser estudiantes su conocimiento de medicina, porque era lo que en ese momento era el boom, era nulo. Y tú ayudaste con bancos terminológicos, con análisis de todo. O sea, no voy a spoilear porque deberían asistir, ya sea presencial o en remoto, a los cursos que brinda Pablo. En verdad, es una experiencia única. Pero esto me lleva a preguntarte también, ¿quién es Pablo más allá de todo el ámbito profesional que nos has contado? ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué planea Pablo? ¿Por qué Valladolid? ¿Y ¿Por hacia qué? dónde vas? ¿Por qué Valladolid? ¿Qué has dicho? ¿Por qué Perdona. Valladolid? ¿Por qué te fuiste de Madrid a Valladolid? Valladolid se llama la Bueno, ciudad en donde vives, ¿no? es un poco largo de explicar y yo creo que no muy interesante, si me permites, pero Madrid
He estado hace muy poquito, 2 fines de semana seguidos, he ido a cosas en Madrid, a una fiesta, a un concierto, y Madrid está imposible, imposible, no se puede ir a Madrid ya. Y yo ya lo vimos venir esto. En Madrid se estaba complicando mucho. Vivir en Madrid era muy complicado y la actividad. A mí probablemente, ya que me preguntas, lo que más me interesa es aprender. Eso es lo que más me interesa en esta vida, aprender. Y aprendo de todo y de todos. Estoy aprendiendo de esta entrevista contigo, naturalmente, y es un lujo aprender de cada contacto con un ser humano, ya sea un paciente, ya sea un compañero, aprender. Entonces, digo que esa es mi ocupación principal y por eso asisto a muchos conciertos, leo mucho. Mis planes son seguir aprendiendo y contar lo que aprendo en los formatos que están a mi alcance, cursos que imparto, algún artículo que me han pedido que escriba. Yo no puedo alardear de nada, no tengo nada de lo que alardear ni nada, solo puedo compartir lo que estoy aprendiendo. Y como tengo mucha suerte y tengo muchas fuentes de las que aprender y muchas personas a mi alrededor y muchas cosas de las que aprender, pues eso se refleja en mi actividad docente, digamos. Lo que más, pues ya que me has preguntado, pues, lo que más me gusta en esta vida es la ópera. La ópera, me gusta muchísimo la ópera. Me gustó desde pequeñito, también era una intuición. Yo oía y decía, ahí hay algo que me llama. No había nadie en mi familia, no había nada, pero yo oía cantar y no sabía lo que estaba oyendo y me estaba transmitiendo un mensaje, vamos a decir, subliminal, que es un término que todo el mundo entiende. Es decir, esto te va a gustar, esto es parte de ti. Y como me pasa con otras músicas, ¿no? Como me pasa con el flamenco. Yo no soy andaluz, pero el flamenco a mí me suena dentro y me conmueve tres notas de flamenco bien dadas o cantadas. La música esto me pasa con la música en general, pero como decía, con la ópera. Y la ópera ha satisfecho todas mis ambiciones en ese sentido. He podido cantar un poco, pero sobre todo he podido escuchar mucha ópera, aprender, entrar en ese mundo y además la ópera, como creo que mucha gente sabrá, se habla en muchos idiomas, aunque casi todo el repertorio más conocido está en italiano, pero también hay mucha ópera en alemán, mucha ópera en francés, un poquito en inglés, casi nada en español, pero ayuda, si te gustan los idiomas, una forma maravillosa de ver cómo los han utilizado grandísimos artistas de otros siglos, en otras circunstancias, ver cómo utilizaban el idioma, en los idiomas que uno ha podido estudiar, pues es la ópera. Así que lo que me interesa es seguir leyendo muchísimo. Tengo un montón de libros. Ahora tengo libros, este año me han regalado amigas traductoras o me han regalado o libros que a ellas les gustaba y son amigas. No, perdón, y mi amigo Fernando también, Fernando Cuñado, también me han regalado. Y tengo la lista de espera de este año es enorme, tengo 10 o 12 libros esperando que me han regalado gente que los ha traducido. No sé qué más se puede pedir. Tener una amiga, en este caso Marisa Fernández Tapia, que la vi en Madrid hace 2 o 3 meses, pobrecita, en la visita se cayó, se rompió un codo, pobrecita Marisa, que te pongas bien pronto, pero me trajo 2 libros que había traducido ella y me los dedicó y eso, no sé, ¿qué más se puede pedir? Es algo increíble. Así que ya te digo, ese es mi plan, aprender, viajar. El año que viene ahí tengo prácticamente firmados 2 viajes a Estados Unidos, uno de ellos firmado y prácticamente, bueno, ya está ejecutada la mitad del contrato. Y me interesa muchísimo a ver si puedo subirme al tren de la inteligencia artificial. Entonces, estoy estudiando mucho, estoy preparando algunas ponencias sobre inteligencia artificial de introducción médica y, bueno, me estoy formando, estoy aprendiendo como el tontaina, el idiota que soy, que no sabe nada, porque no sé nada, y buscando a los mejores, a Nora Díaz en este caso, que es la gran figura ahora mismo de la inteligencia artificial para traductores, pues haciendo sus cursos y escuchándola y aprendiendo con la intención de contarle a la gente lo que he aprendido yo. Hagamos un ping-pong
Te digo algo y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Ok? Vale. Bebida favorita, imprescindible. Vino tinto. Tipo de comida, picante, sin picante. Sin picante. Me gusta muchísimo el picante, pero si tengo que elegir, sin picante. Deporte o no hay deporte. Camino todos los días 1 hora y media, de aquí hasta un bosque precioso que hay por ahí. Camino todo y hago pilates. Lugar favorito de España. Maravilla. Lugar favorito en el mundo que ya conoces. El primero que se te venga a la mente. París. Lugar que te gustaría conocer. Lugar o lugares. Hasta 3. Mira, los primeros en mi lista ahora mismo, pues no es broma, ya lo hemos hablado ya, está el Machu Picchu sin duda, pero eso es de pequeño, de toda la vida. Ese es uno de los lugares que quiero conocer. Otro es Canadá y otro es Australia. ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo que no toleras? ¿Qué es lo que pasa en general y que tú dices no? La intolerancia. No No tolero, toleras la intolerancia. no tolero a los intolerantes, no puedo con ellos. Desean de lo que sean. Los intolerantes religiosos, los intolerantes gastronómicos, los intolerantes cinematográficos, los intolerantes. No tolero a esa gente. ¿Cómo te ves en los próximos? Esto parece, en el Perú había algo cuando yo estaba en el colegio llamado SLAM, que era que tenías que llenar, terminando secundaria, que creo que ustedes le llaman instituto, terminando tu educación, formación básica regular, cuando ya ibas a entrar a superior, llenabas, SLAM es un acrónico de secretos locos antes del matrimonio. Así era cuando yo era chiquita. Entonces hacían un montón de preguntas y he tomado una pregunta de allí para ti. ¿Cómo te ves más allá del aprendizaje, más allá de este aspecto intrínseco de tu vida en los próximos 5 años? ¿Te sigues viendo en donde estás? ¿Te sigues viendo viajando? ¿Te sigues viendo de repente ya en el tren de la inteligencia artificial? Porque al igual que tú, yo la abrazo. Pero ¿cómo te ves? Yo no creo que cambie mucho de aquí a 5 años. Lo que sí van a cambiar mucho son mis circunstancias, la gente que me rodea. Mm, no quiero dar ninguna pena, es biología pura. Yo tengo 61 años, mis padres están vivos, tienen 90 años mi padre y 89. Mis padres se van a morir muy prontito. Puede que más gente querida a mi alrededor, que también tiene enfermedades y tal, se muera pronto. Así que eso cambiará, eso será, pero hablando una vez más de la suerte, tengo 61 años, nunca he perdido a un ser querido, nunca. Alguien hubo por ahí, pero nunca. Entonces no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué va a ser de mí. Yo creo que lo llevaré bien porque es biología, porque hablo con mi padre y hablamos de que, bueno, papá, esto se acaba. Y mi padre dice, sí, sí, estoy aterrizando, hijo, estoy aterrizando. Y lo lleva con el humor que tiene y que por cierto mi padre es murciano. Nacido en Murcia, pero no habla panocho, se llama panocho, Ok, el buen dato. dialecto, el panocho. Entonces eso puede que cambie. Mi plan profesional es retirarme un poquito de la pomada, decimos nosotros, de estar en la sopa, que he estado durante mucho tiempo, ya está bien. Y entonces medir un poco más las cosas que hago, ser un poco más selectivo, ir a cosas con más gente y que tengan más difusión, que sean más útiles, sobre todo que sean más útiles, que sirva lo que yo hago y el esfuerzo que hace quien me contrata, pues sean más útiles. En ese sentido, estoy muy ilusionado con 2 proyectos, con 2 empresas estadounidenses, una precisamente de inteligencia artificial y es muy interesante lo que me están proponiendo y ojalá salga adelante, pero como verás, mientras la curiosidad, que es lo que me mueve a mí desde que nací, la curiosidad por todo siga intacta, que es lo único que sigue intacto. Yo me he hecho un viejo, mi cuerpo se ha hecho viejo, todo a mi alrededor se ha hecho viejo y mi curiosidad sigue como el primer día. Todo me interesa, como dice el personaje de Terencio, ¿no? El escritor romano, nada humano me es ajeno, pues en ese sentido rimbombante, ¿no? Que rimbombante, nada humano me es ajeno. Soy muy cotilla, que es como el personaje, y me interesa mucho todo. No las vidas privadas, no la vida privada de la gente, pero sí su biografía. Y por eso hay muchas biografías, tengo 100 biografías. Así que así me veo. Personalmente no creo que cambien mucho las cosas. En España no puedo jubilarme porque el régimen de la seguridad social a mí no me contempla porque he sido autónomo toda la vida. Entonces no me importa porque amo mi trabajo, voy a seguir haciendo lo que más me gusta
Y creo que en mi entorno pues es posible que haya cambios muy importantes y no sé cómo me afectarán. Yo espero que no mucho. Me gusta mucho lo que has dicho porque hablamos hace un rato de COVID, es algo en lo que, y te comenté que soy sobreviviente, es algo en lo que uno piensa, ¿no? Y, en determinadas circunstancias. O bueno, por lo menos a mí me sucedió que ya empecé a ver la muerte propia o la muerte de otros, pero tuve que esperar una pandemia para eso, como algo, como parte de, que no significa que no te duela, que no te afecte, sino que es parte del proceso, porque en algún momento, presumo yo, te cansas. Claro. Llegas, o sea, en la vida en general, subes, llegas a tu meseta y tienes que bajar y en algún momento quieres descansar. Y es bonito que menciones la muerte como parte del proyecto de vida, de parte de tu vida, no solamente la muerte propia, sino de las personas que uno quiere y de que reconozcas que es una situación desconocida para ti, que presumes que va a estar bien, porque eso nos demuestra que más allá de la excelencia, seguimos siendo humanos y todo lo que nos has mostrado hoy día ha sido tu lado humano, que era el objetivo de esta entrevista, porque tendemos, los que admiramos a alguien en cualquier rubro, tendemos a idealizar a la persona que admiramos y en realidad es un ser humano con miedos, con alegrías, con temores, con defectos y grandes virtudes como uno, que se equivoca y que sigue aprendiendo. Y eso es lo que tú hoy día nos has mostrado de ti y te quiero agradecer esa disposición enorme por compartir conmigo. No sé con cuántas personas lo habrás hecho, pero por compartir conmigo esos aspectos tuyos. Quisiera volver a encontrarme con otro video tuyo cantando ópera porque en verdad es espectacular. Lo he escuchado, lo he encontrado en Facebook y es alucinante, cantas muy bien. Y lo Muchas más gracias. importante de todo, Pablo, es que mantienes a lo largo de tu vida y eso es algo que ya no va a cambiar, esa capacidad humana tan, o sea, sé que es redundante, la naturaleza humana intrínseca, la curiosidad, has combinado todas esas habilidades blandas con tu forma de ser y de verdad se te siente, no te puedo decir como familia porque no nos conocemos así, pero sí se te siente como un amigo cercano, como alguien que va a abrazar quién eres y que te va a ayudar a ser mejor persona. Y creo que es parte del legado que de alguna u otra forma estás buscando y déjame decirte desde este rincón del mundo que si ese es tu plan, lo estás logrando. Muchísimas gracias, Cathy. Muchísimas gracias. Déjame que te cuente una cosa, porque yo creo que es un buen colofón para que habla un poco de todo lo que hemos estado hablando. Esta grabación que has visto en Facebook, en la que salgo cantando desde hace 15 días, nada más, en una fiesta literalmente, que una amiga mía celebró en Madrid, en un sitio muy lujoso, muy bonito, en un sitio muy bonito, en memoria de su mujer, fallecida menos de hace un año por un cáncer de colon. Entonces, era una fiesta de celebración de la vida. Vamos a celebrar la vida de Antonia. Y con ese motivo nos juntamos un montón de gente que no nos conocíamos de nada. Cada uno dijo lo que quiso de Antonia y fue maravilloso, emocionantísimo. Había contratado a una guitarrista de flamenco y yo canté. Hacía mucho que no cantaba de solista. Como solista, yo canté porque me lo pidió la viuda y mucha gente se acercó a decirme, qué bonito, te puede gustar más mi voz, pero ¿cómo me has transmitido? Me decían, ¿cómo hemos comunicado? Es que me has hecho sentir cosas. ¿Qué elogio mayor puede haber que ese? ¿No? Que alguien que no me conoce de nada, oye, mucha gente no conocía el área que canté a lo mejor, pero notaron, compartimos sentimientos. Es muy bonito, tengo mucha suerte, ya te digo. Mira, yo no sabía esta historia y cuando te escuché como 6 veces porque en efecto, sí, debe ser por la circunstancia en la que encontrabas y también tu talento innato de capacidad de comunicador que nos has contado, pues transmitiste mucho. A mí también me impactó y ahora que le das contexto, pues mucho más, ¿no? Nuevamente gracias, Pablo, por todas las anécdotas, por Y todo. No sé si quieres decir algunas palabras finales para cerrar la entrevista. sí, claro, siempre que tengo ocasión digo, esta es una de las profesiones, todo el mundo dice que su profesión es la más bonita del mundo, así que yo digo, esta es una de las más bonitas del mundo, la de traducción y la de intérprete, sobre todo porque nos da la ocasión de desarrollar una de las virtudes más importantes del ser humano,
que es la empatía. No digo ahora ya con lo que está pasando, este horror que está ocurriendo en el mundo, perdón que termine con esto, pero empatía, ponerse en el lugar de los demás. ¿Cómo puede pasar lo que está pasando? Si solo hay que ponerse en lugar del que sufre para pararlo ya inmediatamente todo. Esta profesión permite desarrollar la empatía a niveles increíbles, porque siempre tenemos que ponernos en el lugar, sobre todo los traductores, sé menos de los intérpretes. El traductor siempre tiene que pensar en quien escribe, en quien lee la traducción. Tienes que ponerse en su piel y tienes que ser empático. Así que esta profesión, que es una de las más bonitas del mundo, lo es, entre otras cosas, porque desarrolla hasta extremos inauditos la empatía, que es la esencia del ser humano, una de las esencias del ser humano, desde mi punto de vista. No, gracias. Esa es una reflexión, en verdad, no creo que otra persona lo pueda decir mejor. Es cierto, tanto el traductor como el intérprete en el proceso de transferencia de contenido desarrollan empatía porque necesitas pensar, ponerte en el lugar del otro para que te pueda entender, ya sea leyéndote o escuchándote, y eso desarrolla la empatía a nivel personal también. Y, 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 y pues desarrollas lo que más te gusta, la tolerancia. Yo soy la persona más impaciente del planeta, pero la maternidad y mi profesión me han llevado a mejorar mucho y si yo sé, tengo todavía, si es que la vida me da la chance, tengo la oportunidad de seguir puliendo, porque sí, te ayuda a pulir defectos, te ayuda a todo lo que es humanidades, te ayuda a mejorar si es que realmente le das la importancia que requiere. No está mal querer ganar dinero, a mí me parece todo lo contrario. Esto es algo que escuché hace poco en un podcast que compartieron de Lola Guinday, y ella decía esto, no está mal querer ganar dinero, está bien que te guste ganar dinero porque todos tenemos o que pagar cuentas o que mantener un estilo de vida o por la razón que sea, el dinero no da la felicidad pero cambia los nervios. Sin embargo, sí creo que el lado humano, las habilidades blandas que van más allá del ejercicio profesional, es algo que, como bien dices, la traducción y la interpretación nos permiten desarrollar, no solamente a través de este hermoso networking como el que estamos haciendo tú y yo, sino también a través del contacto directo con las personas que se van a ver impactadas con el trabajo que hacemos, y replicarlo en nuestra vida personal es una forma de cambiar, aunque sea un poquito, la terrible realidad que está pasando en el planeta, ¿no? Y que esperemos que en algún momento termine pronto. Habiendo dicho esto, agradezco una vez más tu tiempo, Pablo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y que no sea la última, que sea, esta No, es la primera, pero que no sea la última. seguimos en contacto, que es muy fácil ahora, el mundo nos lo pone muy fácil y por Dios, que se acabe esto, por Dios. Así es. Gracias, Gracias. gracias, Cuídate. Cathy, y un beso muy grande. Igualmente. Chao, chao.